Grabar. Buenísimo, entonces comenzamos con la clase de hoy. Vamos a ver join. Vamos por acá. La cláusula join se usa para combinar filas de dos o más tablas en función de una columna relacionadas entre ellas. Y esta columna va a ser justamente la clave foránea. Bien, hay distintos tipos de join admitidos en MySQL. Tenemos inner join, left join, right join y cross join. El más conocido y el que vamos a usar para el punto 14 es el inner join. ¿Qué queremos hacer con el inner join? Lo que nos decía acá, traer como una unión a partir de una columna relacionada entre ellas, que justamente es, buenos días Jorge, que justamente es la clave foránea. Entonces yo, por ejemplo, tengo la tabla persona y tengo la tabla materia. Yo quiero saber todos los datos de la persona y todos los datos de la materia, justamente, pero que justamente traerlo de la base de datos en una sola vez y en una sola tabla. Todo eso se puede hacer con justamente el join. Yo tengo que, a partir de join, establecer o determinar cuál va a ser la columna relacionada, y a partir de eso es como que a partir de esa intersección, la intersección va a ser la clave foránea, me trae la unión de las dos tablas. Bien, y yo con un select, obviamente si tengo select asterisco, me va a traer la unión de las dos tablas. Pero si yo le digo select, tráeme tales columnas, y empiezo a decir, bueno, de la columna de tabla 1, de la columna de tabla 2, me lo va a traer, puede hacerlo, ¿por qué? Porque hay un campo que relaciona estas dos tablas, que es justamente la clave foránea. ¿Bien? Entonces el left join es lo mismo que el inner join a partir de la clave foránea, pero esta justamente el left join me trae lo de la primera tabla, digamos. El right join me trae todos los datos, pero de la segunda tabla. Y el cross join me trae todo, digamos. Todo es como poner el asterisco. Bien. Pero bueno, ahora lo que nos interesa es entender el inner join. Ya esto, si entienden el inner join, lo demás no es muy complicado. Bien. Entonces, como le decía, se usa para devolver solo el resultado de las tablas que coinciden con la condición especificada. Justamente la clave foránea es foránea porque es la misma columna, está en otra tabla, ¿bien? Y es como que con la clave foránea, si nosotros tenemos una clave foránea en una tabla, es porque apunta a otra tabla, ¿bien? Entonces, MySQL lo asume como un join. Bueno, acá un dato de color que nos da es que poner join o inner join para MySQL es lo mismo. Bien, podemos entenderlo con la siguiente representación visual, donde inner joins devuelve solo los resultados coincidentes de tabla 1 y tabla 2. Entonces, en tabla 1 y tabla 2, en la intersección tenemos la clave que establece la relación entre las dos tablas, y a partir de esa clave yo puedo traer los datos de tabla 1 y tabla 2 que quiera, ¿bien? Entonces acá hay un ejemplo que encontré, que está muy bueno, que a ver, a modo de práctica, por ahí alguien no vio nada de clave foránea y eso, vamos a hacer un ejercicio, a ver, tenemos justamente estas dos tablas. Products, donde vienen los atributos product code, product name, product line, product scale, product vendor, bueno, descripción, quantity in stock, by price y MSRP. Bien, y después tenemos acá una tabla que también tiene una relación con esta tabla, y esta relación, si la sabemos, es de cardinalidad, ¿se acuerdan? ¿Qué nos quiere decir esta cardinalidad? Que un producto, si lo veo desde primero, bueno, analicemos primero la tabla Product Lines, que tiene Product Line, Text Description, HTML Description, Image, y están conectadas, ¿bien? ¿Alguien me puede decir cuál es la clave foránea y dónde está, en qué tabla está? Si bien acá yo ya estoy viendo dos columnas iguales, que van a ser Product Line y Product Line justamente, pero ¿cuál sería la clave foránea? O sea, ¿dónde estaría? ¿En Product Lines, en la tabla Product Lines o en la tabla Products? ¿Qué dicen ustedes viendo este ejemplo? ¿Dónde estaría la clave foránea? ¿En qué tabla? O sea, ¿qué tabla sería la que apunta a la otra?
con la clave foránea. En la tabla products dice Bruno. Bien, en la tabla products. Perfecto. ¿Y por qué se te ocurre que estaría en products? Porque yo puedo decir que también está en product lines. Justamente, a ver. Bien, ¿por qué? Cada producto va a tener justamente el atributo producto, product code, product name y product line. Bien, ¿cómo nos damos? Product line es la primary de product. Claro, justamente porque acá estamos viendo que la clave primaria de product line, al ver simplemente nos damos cuenta que product line es, como dice ahí Bruno, es la primary key, perdón, de product lines. Entonces, si acá yo lo veo, por ejemplo, por acá, y no es la clave primaria, entonces ya sé que es, me doy una idea que es clave foránea. Y también algo que nos puede ayudar es la cardinalidad. Cuando yo tengo el n, ¿se acuerdan que esto significa el n muchos? Cero o muchos significa esto. Si yo tengo la cardinalidad de este lado, ya también me tiene que dar una idea de que esto es clave, eh, clave foránea. Acá voy a tener una clave foránea que apunte acá. ¿Bien? ¿Por qué? Porque un producto, el product line de un producto va a estar conectado con justamente la tabla product lines. Bien, bueno, este ejemplo es más para entender el inner join, después vamos a ver bien en profundidad eso de la cardinalidad, porque hay ejercicios en el práctico donde nos dan unos esquemas y nosotros tenemos que hacer la base de datos a partir de esos esquemas. ¿Bien? Bueno, eh, vamos a lo siguiente, acá. Supongamos que a partir de esas dos tablas nosotros deseamos obtener el product code, el product name de la tabla products, pero también queremos tener las text description de la tabla product line. ¿Bien? Entonces queremos estos datos de la tabla producto y text description de la tabla creo que era product line. ¿Bien? Entonces queremos diferentes campos de diferentes justamente tablas. Entonces yo le digo, bueno, select estos campos from, le digo la primera tabla, la tabla 1, products justamente, y hago la justamente intersección, inner join, product line, le pongo un alias, T2, T1 y T2 son alias de justamente la tabla que nos va a permitir hacer la igualación abajo. Entonces digo, bueno, tabla 1, products T1, inner join, product line T2, on, y acá le indico el campo coincidente justamente. Entonces digo T1, product line, igual a T2, product line. ¿Bien? Entonces acá establezco yo los datos coincidentes y acá, bueno, pongo primero la primera tabla, inner join, la segunda tabla. ¿Bien? Y acá tengo otra forma de hacer lo mismo, pero para mí es más fácil justamente porque no tengo que poner el alias. Entonces digo, bueno, select, product code, product name, text description, tráeme todas estas columnas de la tabla productos, inner join, product line, using, y acá le pongo el campo justamente, la columna, el nombre de la columna de la clave que estoy usando. Y acá es importante que, ¿qué nos dice acá? Debido a que las columnas unidas de ambas tablas tienen el mismo nombre, puedo usar la sintaxis using. En cambio, hay otros ejemplos que justamente el nombre de la clave foránea no coincide, como justamente los ejemplos que están en la plataforma. La clave foránea, el nombre, no coincide con el nombre de la primary key en otra tabla, pero sí apunta, pero no coinciden los nombres. Entonces, cuando no coincidan los nombres, tengo que usar esto para traer los datos de ambas tablas. Cuando coincidan los nombres, puedo usar el using, que es más fácil de entender. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, tráeme todos estos campos, estas columnas, de la tabla products, inner join, product line. Bien, eso sería de la justamente unión a través de la intersección del campo usando, using justamente
product line, que es el campo que vamos a ocupar como dato coincidente, ¿bien? Porque ese mismo campo tenemos el mismo dato tanto en product line como en la tabla producto. ¿Qué sería T1 y el T2? Son unos simples alias que nos permite hacer lo que tengo acá en on, T1.productLine, a product a la tabla products le puse momentáneamente T1 como una etiqueta para poder venir y hacer en on T1.productLine. Es la tabla producto, punto, el campo justamente, que es product line, que es la primary key de productos, creo que, no es justamente el producto es la foránea key, foreign key, justamente. Y T2 es la etiqueta de la tabla product line, entonces yo puedo hacer T2.productLine, ¿bien? Y acá tranquilamente podemos tener otros nombres, es para establecer la igualdad. ¿Bien? Bueno, ahí están dando aviso de el próximo la próxima reunión en Zoom el día viernes. Bien, bien. Bueno, esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo, capaz que este no fue el mejor ejemplo, pero bueno, tenía las dos formas ya con ejemplos del using y el on, usando el on y usando el using. Bien, vamos a ver ejemplos del práctico con Image Join y ahí va a quedar más claro. Entonces vamos justamente acá. Yo ya tengo creada la base de datos universidad, que es la que les dieron en la plataforma, está subido como recurso, y acá ya tengo todas las tablas y tengo todas las tablas con datos, porque si me voy acá a departamento, clic secundario en Select Rows, me van a aparecer justamente los datos que tengo cargados con la tabla departamentos. Tengo un montón de departamentos, el ID correspondiente. Después tengo a persona, vamos a ver todas las personas que tenemos en la base de datos, y acá tenemos todos los campos, ¿bien? Entonces yo quiero traer justamente, vamos al práctico, eh, vamos al práctico que justamente no lo tenía a mano. Bien. Vamos a ver un poco de join y después vamos a ver los ejercicios que no están realizados. Bien, me voy acá a módulo 4 y al práctico. Bien, acá teníamos a ver las consultas con join y nos dice, usando la cláusula join, a ver, profe, ya pasó la asistencia, creo que sí, y creo que la borré, ¿no? A ver, voy a revisar si la tengo. Ahí está. Gracias, Bruno, ahí está, perfecto. Bien, utilizando join, realizar la siguiente consulta en un query en SQL para obtener de la base de datos universidad los siguientes datos. Bien, selecciona el nombre y apellido de las personas que son profesores. Acá el inner join tranquilamente podría ser un left join porque me está pidiendo los nombres y apellidos, y eso está en la tabla personas, no en la tabla profesores, pero solo me está diciendo que traiga estos datos de la clase profesores, clase no, de la tabla profesores, ¿bien? Buenísimo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacerlo como ya sabemos, con las consultas típicas. A ver, vamos a hacerlo de las dos formas, con una consulta y con el inner join. A ver, y acá justamente voy a usar el on porque sé que los datos no son coincidentes. Bien, bueno, acá justamente estoy en este SQL file, se van acá a SQL+, ponen use y ponen el nombre de la base de datos. Entonces, como ya está creada la base de datos universidad, yo pongo use universidad, y acá voy a hacer el ejercicio 13A sin el join. Bien. Sin el join, y acá voy a hacer, y después con el join. Bien. Selecciona el nombre y apellido 1 de las personas que son profesores. Yo me acuerdo que nombre y apellido 1 son columnas de la tabla personas, entonces yo podría hacer, bueno, select
nombre, apellido 1, from, personas, where, donde, justamente me acuerdo del campo de donde decía si era profesor o alumno, era el campo que se llamaba tipo, o sea, la columna tenía el nombre tipo. Entonces, para asegurarme, voy acá y acá me sale el nombre de todas las columnas. Entonces, acá me sale tipo. Entonces, pongo where tipo sea igual, y acá pongo profesor. Entonces me va a filtrar todas las personas que son profesores y me va a traer el nombre y el apellido. Vamos a correr esto. No, perdón. Primero tengo que ejecutar el use universidad. Ahí está. Y ahora recién vengo a correr esto. ¿Por qué? Esperen un segundo. Es la tabla se llama persona, no personas. Bien, entonces borro ahí. Y ahí ya se ejecutó y me trajo todas el nombre y el apellido 1 de las personas que justamente son profesores. Bien, es una consulta simple. Ahora quiero utilizar el join para hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque quiero datos, quiero hacer la unión justamente de dos tablas a partir, y tengo justamente el campo que permite esa unión, que es justamente la clave. Entonces voy siguiendo la sintaxis de inner join, hago, bueno, select, y ahora quiero que me traiga todo, o sea, que me traiga la unión de las dos tablas como le dije. Entonces pongo select asterisco from, y acá tengo que poner la tabla 1, persona, inner join, y acá tengo que poner la otra tabla. Y acá, bueno, acá me está faltando justamente el alias, le puedo poner tabla 1, inner join, profesor, la tabla profesor, tabla 2. On, y acá le indico el campo coincidente, ¿bien? Donde voy a tener los datos coincidentes. ¿Y cuál es? Justamente teníamos, creo que el profesor ID apuntaba al ID de la persona, era el mismo, ¿bien? Entonces, sé que T1 punto profesor ID, o ID profesor, creo que, no, ID de persona, sea igual a T2, la tabla profesor, punto, el campo de la clave foránea. Era, si no me equivoco, ID profesor. Y esto tendría que funcionar, ahora lo voy a ejecutar y me trae, miren, la unión. ¿Ven? Acá me trae todos los datos de la persona, todos los campos de la tabla persona. Y acá también me trae los únicos dos campos de la tabla profesor, que es ID profesor y también ID departamento. Bien, entonces si yo no quisiera que me traiga esto, yo quiero que me traiga, bueno, el nombre, el apellido 1, y también quiero que me traiga el ID del profesor. ¿Por qué no? Entonces, vamos a ejecutar a través del inner join y me va a traer los datos. Bien, entonces ahí me trae nombre, apellido y el ID. Y así hice la unión de estos campos justamente a través de la intersección del el único campo coincidente, en este caso, que es ID con ID profesor. Bien. A mí particularmente no me gusta utilizar mucho el on, prefiero el using, por eso les recomiendo siempre poner el mismo nombre en los mismos campos. Acá no tenemos, si nos vamos para acá a ver, acá no guardé el archivo SQL donde, bueno, puedo hacer la copia, ¿no? Voy a copiar, vamos para acá. Quiero que vean la tabla alumno y la tabla persona. Bien, para acordarnos un poco. No, la tabla, perdón, profesor y la tabla persona. Vamos a ver esto un poco. Lo voy a copiar acá abajo. Esto ya está ejecutado y creado, ¿no? Buenas tardes, profe, me quedé sin batería, estoy enfermo en cama, dice Tomás. Ufa, bueno, no hay problema, entonces vos presta atención a la clase y después cuando puedas te pones a ver esto de base de datos, porque les va a servir mucho para el proyecto.
¿bien? Entonces yo quiero que vean acá persona, vamos a analizar la creación de la tabla persona. Primero creamos persona, tenemos la clave primaria, acá le dije de entrada que ID es la clave primaria de la tabla persona, es autoincremental, y de entrada le dije, vos sos la primary key, no le dije al final es otra forma de decirle, ¿bien? Y después profesor, acá tiene dos claves foráneas, profesor. Significa que apunta, bueno, a tanto a persona, hace referencia a la tabla persona justamente, y hace referencia, tiene una referencia a la tabla departamento. Entonces acá digo, bueno, establezco, es decir, como que declaro ID profesor, ID departamento, las dos columnas, y después establezco o determino cuáles van a ser las claves foráneas, y le digo a qué columna pertenece justamente. Entonces, foreign key, le pongo ID profesor, la columna que ya puse, referencia a la tabla persona, y acá va a ser a la primary key de persona, que es justamente ID. Entonces, si yo tendría acá ID profesor, sería más fácil utilizaría el using cuando haga el inner join. Pero acá está así. Ahora yo me voy a ir a un ejemplo donde tenga justamente la clave que sea igual, que es, creo que en asignatura, si nos vamos a asignatura, acá estoy viendo el código de asignatura, tenemos ID profesor, justamente. La tabla asignatura va a tener como clave foránea ID profesor, y acá estamos viendo que hay coincidencia en los nombres, ¿bien? Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a borrar esto porque esto era para que vean un poco. Ahora quiero justamente, a ver, creo que el ejercicio pide en el C, selecciona las asignaturas que tiene un profesor asignado. Entonces yo sé, porque me fijé en el código, que el campo, que la tabla asignaturas tiene un campo que se llama ID profesor. Entonces cada materia va a tener un ID, va a apuntar al profesor que da esa materia, ¿bien? Entonces, yo quiero traer todos los datos de la materia y del profesor. Y también ahí podría ser una unión de otra tabla. Como profesor solo tiene dos columnas y no me trae el nombre del profesor, pero la tabla profesor apunta a la tabla persona, entonces yo podría hacer una unión de las tres tablas y que me traiga, bueno, el nombre y el apellido del profesor, el ID del profesor, y que me traiga justamente el nombre de la asignatura. Bien, lo vamos a hacer ahora. ID y materia, claro, ID materia, y ¿les parece si hacemos así en vez de dos, que nos traiga nombre, apellido del profesor, que eso está en la tabla de persona, el ID del profesor y el nombre de la asignatura? Bien, ¿cómo hacemos eso? Que está muy interesante. A partir del inner join justamente, entonces hago un select, nombre, apellido, pero acá vamos a hacer primero el ejemplo usando el using, porque sé que para traer nombre y apellido tengo que usar el on, bien, porque acá justamente la columna no coincide el nombre justamente. Entonces yo voy a traer select nombre, pero de la asignatura, la tabla asignatura, sé que tiene una columna que se llama nombre, bien, que es el nombre de la materia. Entonces select nombre y select el profesor ID, justamente como decían ahí en el chat, acá me falta la coma, ¿de dónde? From asignatura, inner join, la otra tabla es profesor, using, usando qué como conector, usando justamente la clave foránea que se llama igual que la clave primaria de asignatura. Entonces ese es profesor ID, punto y coma. Y acá me está dando error porque no es profesor ID, es ID profesor. Bien. ID profesor, siempre el ID al principio. Entonces control intro, y acá me dice profesor. A ver, vamos a ver cómo era
ID profesor, ¿está bien? A ver, esperen un segundo. Que no, me está diciendo que no. A ver, esperen. Asignatura, inner join y la tabla, esperen un segundo. Persona. Profesor, ¿está bien? Ah, acá, ¿por qué puse? Ah, acá es. Ahí, profesor. Bien. Ahora sí, debería salir. Ahí está, me trae los nombres de, hace la unión, ¿ven? Esta no es una tabla propia, sino que es la unión de el nombre de la asignatura y el ID profesor. Y acá yo quiero unirle los nombres de los profesores, porque sé que ID profesor, la tabla, tiene la clave foránea que apunta a qué persona es y los datos de la persona. Entonces acá yo tranquilamente puedo hacer esto, inner join, y acá utilizo, bueno, ya la otra tabla, que es la tabla persona. Puedo hacer la unión de las tablas que quiera, ¿no? Y acá le voy a poner el alias porque no coincide el nombre como acá. Entonces, la tabla persona, tabla 3 le voy a poner on, inner join, on, justamente. Bien, y acá me va a pedir, acá ya también tendría que usar alias para todo. ¿Ven? Entonces vamos a ver lo mismo que hice, pero de la otra forma. Entonces digo, bueno, asignatura, tabla 1. Esperen, vamos a hacer lo mismo que hice con el using, pero con alias y con el on. Entonces asignatura, tabla 1, inner join, profesor, tabla 2. Y acá borro el using porque esta es otra forma de hacer el inner join, tabla 2, on, justamente, tabla 1, punto, el campo que era ahí de profesor, se igual a tabla 2, punto, lo mismo, y de profesor. Entonces, si yo hago esto, me va a devolver lo mismo. Y acá, bueno, me dice... Acá, bueno, cuando utilice el alias acá, me pide que acá también lo utilice. Me está diciendo que la columna y de profesor es ambigua, ¿de dónde la traigo? ¿De la T1 o de la T2? Entonces yo acá le pongo T1 para que no me tire error nomás. ¿Por qué? No, T1, ¿No le T2. falta el guión bajo? Sí, era eso. Gracias. A ver si ahora funciona. No, y de profesor es ambigua. ¿Será por esto? A ver. No. A ver, from asignatura T1, inner join, profesor T2, on. T1 punto id profesor es igual a T2 id profesor. Creo que es por este campo. A ver, vamos a ver si traigo todo. Ahí se ejecuta. Bien, acá hay que ver algo. Ahí me trae, pero me trae la unión de todo, ¿no? Me traen todos los datos de la tabla de asignatura, todo de la tabla justamente profesor. Y ahora, bueno, voy a hacer la unión de 3 tablas. Entonces acá tendría que decir, creo que era así, inner join, si no me equivoco. No, creo que la sintaxis, justamente no preparé la teoría para 3 tablas, pero bueno, lo vamos viendo acá. Vamos, inner join, voy a hacer de la tabla persona, voy a decir on tabla persona, y acá voy a poner, a ver cómo era esto, y de persona, espérame un segundo, creo que voy a probar
inner join acá, otro inner join, a ver si la sintaxis no me falla. Inner join persona, tabla 3, con justamente tabla 1 de, no, tabla 2 de profesor, y de profesor es igual a justamente t3.id. A ver, vamos a ver si funciona. Ah, funcionó, ahí está. Le pegué en la sintaxis, no me acordaba. Entonces, acá hice la unión que ya conocemos, ¿bien? Y acá le uní otra tabla, hice otro inner join con una tabla persona, le puse de etiqueta de rótulo T3 un alias, ¿bien? Y acá le dije, ¿dónde? T2.id profesor sea igual a T3.id. Esto es correcto porque es la clave foránea, ID profesor, apunta a ID de la tabla persona. Entonces acá miren, me trae todos los datos, la unión de las tres tablas, ¿bien? Primero hicimos la unión de las dos tablas a partir del campo justamente ID profesor. Y acá unimos a través del otro campo que era, bueno, en los tres estamos uniendo a través de ID profesor, ¿no? Y bueno, trajimos todo. Acá lo único que faltaría es que yo no quiero todo, sino que quiero, a ver, quiero nombre, apellido, como decían ahí en el chat, apellido, quiero que me traiga el nombre de la asignatura, nombre de, me fijo la asignatura este 1. Acá le tengo que aclarar porque nombre puede ser campo de, y acá también, ¿no? Nombre puede ser campo de, ¿qué me trae, digamos? El nombre de qué tabla, porque las tablas tienen las columnas y justamente el nombre puede coincidir, el nombre de la columna. Entonces acá nombre, yo sé que puede ser una columna tanto de la tabla asignatura como de la tabla persona. Entonces digo, bueno, no, nombre de la DT3 justamente. Para eso nos sirve los alias. Bien, nombre de T3, apellido, yo sé que apellido solo es campo de la tabla persona justamente, nombre de la asignatura, entonces me voy a asignatura este 1, y por último el ID del profesor, ID profesor de T2, por ejemplo. A ver, vamos a ver si esto no funciona, esperemos que sí. Nombre es ambigua. Bueno, justamente es por eso acá tengo que decirle de dónde es. Si no me equivoco era así. Bueno, con que les traiga todo, ya estamos, ¿bien? Les trae toda la tabla, pero bueno, ya voy a ver cómo se hace eso y les comento, la verdad que no me acuerdo, pero acá me está diciendo que nombre en este campo es ambiguo, pero acá le estoy diciendo que a ver, nombre de T3 era, no sé por qué puse T solo, a ver, vamos a ver si funciona ahora. No. Bien, bueno, después lo vemos. Pero ¿se entendió algo del inner join, chicos? Más o menos, cómo va la mano de la unión de tablas y que me trae varios datos. Acá me estaría faltando esto, nada más. Eh, será por esto, a ver, apellido, 3. Vamos a ir probando y ya van a ver qué va a salir. Es fascinante, dice Tomás. Sí, está bueno, está bastante bueno. Y después, hoy, bueno, vamos a hacer la conexión para no estar abriendo justamente Workbench. Nosotros vamos a hacer todas estas consultas desde Eclipse, justamente. Bien, bueno, vamos a ver después por qué no me sale acá. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué les quería mostrar para hoy también? Estos ejercicios, no sé si alguien los planteó. Tenemos acá primero el diagrama de clases. ¿Se acuerdan? Esto es herencia, acá tenemos herencia, acá tenemos, bueno, cardinalidad. Bueno, ¿qué nos dicen acá?
a partir del siguiente diagrama, insertar valores dentro de una de las tablas, dentro de cada una de las tablas, ¿bien? Bueno, esto nos dan a nosotros, esto nosotros podemos crear ya un programa en Java, ¿bien? Establecer la herencia, hacer la clase hotel, la clase reserva y después en el main, bueno, crear y relacionar, ¿bien? Pero bueno, nos dan primeramente el enfoque de un programa, un esquema de un programa y nos dicen que creemos claro, la base de datos adecuada para este programa. Entonces, acá yo veo las cardinalidades, que es lo que le dije. Entonces yo veo acá una cardinalidad de n para el lado de hotel, entonces ya me doy cuenta que voy a tener una clave foránea en hotel que me diga quién es el administrador. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me tengo que poner a ver en un hotel cuántos administradores tengo y acá me lo determina. ¿Bien? Uno, porque la flechita va para acá justamente. A ver. Entonces yo me tengo que parar en cada tabla, ¿bien? Y decir, bueno, hotel, ¿cuántos administradores va a tener? Uno, justamente es lo que determina la cardinalidad. Un administrador de hotel, ¿a cuántos hoteles puede administrar? A muchos, es lo que determina esto, ¿bien? Lo mismo para hotel, tipo de habitación, reserva, y justamente todo se va conectando. Vamos para cliente. Cliente nos dice que un cliente, esto es la cardinalidad, ¿no? Un cliente va a poder reservar, hacer muchas reservas, ¿bien? Pero una reserva, vieron que cuando vas a reservar tenés como un comprobante y ahí te dice titular del comprobante y dice siempre los datos de una persona, no dice de muchas personas, las personas que se van a quedar, por ejemplo, en el hotel. Entonces acá yo digo, bueno, una reserva le pertenece solo a un cliente. Y todo eso que estoy diciendo ahora está reflejado acá, en la cardinalidad. ¿Bien? Entonces, a partir de eso, a partir de la cardinalidad, yo puedo determinar ya las claves foráneas. Digo, bueno, reserva, claramente voy a tener, porque acá está el lado n, de las dos partes tengo el lado n, voy a borrar esto. Como tengo reserva acá y acá tengo el n, entonces acá voy a tener claramente, justo como lo dice acá, una clave foránea que apunte al cliente ID justamente, para meternos más en la onda de base de datos, y también voy a tener otra clave foránea que apunte al tipo de habitación que tengo, ¿bien? Y así hacer un inner join y traer todos los datos de la reserva, traer todos los datos del cliente y traer todos los datos del tipo de habitación, ¿bien? Es lo que queremos que nuestro sistema haga, por ejemplo. Y lo mismo con hotel, cuando me doy cuenta que tengo la cardinalidad de este lado, acá me fijo y justamente tengo administrador, entonces sé que es clave foránea, foreign key, ¿bien? Clave foránea. Entonces ya como determiné las claves foráneas, las claves primarias, ven acá tengo ID, yo ya puedo hacer la creación de las tablas, ir una por una e ir creando las tablas y logrando la conexión. Ven acá yo, miren, esperen un segundo. A partir de este esquema, lo que hice yo fue ir creando tabla por tabla. Acá en el siguiente script, acá creé primero la base de datos hotel, me paré justamente la base de datos, use hotel, ejecuté cada línea por línea, y después acá empecé a crear la clave usuario, la tabla usuario, ¿bien? Create table, auto increment, y al final le dije quién va a ser la clave primaria, que va a ser ID. Después me fui a crear la tabla administrador y al final le dije a quién va a apuntar la foreign key, va a apuntar, es ID, el campo ID, y hace referencia a la tabla usuario, a la columna ID, justamente. Y acá ven que coincide, entonces como coincide yo puedo hacer un inner join y usar el using en vez de long y usar tantos alias que por ahí confunden, ¿bien? Eh, bueno, y después tengo cliente, ¿bien? Cliente apuntado, nos vamos para acá, de vuelta.
Teníamos cliente, bueno, cliente justamente esta relación de herencia nos dice uno a uno, porque justamente cliente va a ser un usuario y un usuario va a ser un cliente. Entonces, como si tuviera acá cardinalidad uno y acá uno. Entonces, un usuario, un cliente siempre va a ser un usuario. Entonces, va a tener justamente una clave foránea que apunte a usuario. Entonces nos ponemos a pensar así. ¿Un cliente va a ser siempre un usuario? Claramente sí, porque es una herencia, pero un usuario no siempre va a ser un cliente. Puede ser un administrador también, ¿no? Entonces, ahí cuando digo eso, digo, bueno, entonces administrador va a tener que apuntar a un usuario y cliente también va a tener que apuntar a un usuario con la clave foránea. Eh, entonces, por el lado de la lógica, usuario no apuntaría a cliente ni a administrador. Administrador y cliente tendrían una clave foránea que apunten a usuario. Bien. Entonces, justamente acá tenemos en la tabla cliente que tiene una foreign key que referencia a usuario ID, que es lo que le estaba diciendo. Y después en administrador, a ver, en administrador lo mismo. Acá tenemos la foreign key que hace referencia a usuario. Es como que los dos apuntan porque, bueno, también la herencia, ¿se acuerdan? Es una sola tabla y podemos tener dos tablas que hereden, dos clases, perdón, ahí ya en el ámbito de herencia ya serían clases. Bueno, entonces yo creé todo esto y me voy para hacer ¿se acuerdan el esquema? Hago los siguientes pasos, así ven mejor el esquema como salió, porque no le puse datos a la base de datos, entonces no puedo hacer un inner join, por ejemplo, pero bueno, me gustaría que vean, em, el diagrama que salió, el esquema. Entonces tenía que seguir todos estos pasos, ejecutar y me daba el diagrama. Ahí está, finish. Y acá sería el esquema que formé a través de esa creación y cómo está conectado justamente cada tabla. Bien, entonces bueno, ese sería el ejercicio 11. Ustedes pónganle datos, a ver, ahí está Daniel. Daniel, ahí te paso yo el código, le paso a todos, así lo van probando, porque a Daniel no le funcionaba un código de la plataforma, a ver si este funciona. Bien, y vas trabajando y insertando datos sobre este modelo, ¿bien? Tuve que abrir uno nuevo, ¿Y te funcionó? porque si sobreescribía sobre el mismo, y copiaba y pegaba, no, me seguía el mismo error. Tuve que crear otro nuevo y Y ahí, había otra cosa. y ahí funcionó. Sí se creó, solamente hay un cartel así de advertencia. Bien, entonces sí, sí se crea. Perfecto. Bien. Bueno, cuando Porque tengan, ni idea cuál es el error. claro, no, el error era de sobreescritura, entonces. No sé, tuve que crear otro archivo que sea. Bien. Bueno, pero creaste otro archivo y te funcionó, así que bien por ahí. Bueno, voy a pasar acá el código si quieren copiarlo algunos y tenerlo ya y ya tienen un punto del TP a medias porque acá les falta poner, llenarlo de datos y practican insertarle datos. Bien, ahí está, le pasé todo el código de lo que hice y vamos a continuación a ver el otro ejercicio, ya son las 11, tenemos que avanzar con la teoría de hoy. Acá, bueno, ya les da el diagrama, eh, le da las claves y ustedes tienen que ir armando, ¿bien? Primero yo empecé con cliente, ¿por qué? Porque en T-Venta tengo la foránea cliente que apunta al ID cliente, ¿bien? Entonces, primero creé la tabla cliente, después la tabla venta, le indiqué cuáles eran la clave primaria, la clave foránea, después la tabla detalle y por último la tabla producto. Eso era la creación de 4 tablas, digamos. Bien, vamos a verlo acá. Ventas, creé primero cliente, el ID cliente, establecí la primary key, después en venta, vamos por acá venta, vamos a ver que la foránea apunta a cliente, entonces foreign key y de cliente referencia a la tabla cliente del ID cliente. Acá justamente le puse yo que los campos sean iguales para después hacer un inner join
usando el using, ¿bien? Pero bueno, como siempre no tiene datos esta tabla, esta base, entonces no puedo hacer un ejemplo de inner join, pero bueno, después lo hacen ustedes, también les voy a pasar este código. Después en producto, acá hay algo muy interesante, a ver, vamos a ver, no, en detalle. Bueno, creo producto, le digo la clave primaria, justamente producto no tiene clave foránea, vamos a ver, sí, no tiene clave foránea, sino que detalle tiene dos claves foráneas, una que apunta a venta y otra que apunta a producto, ¿bien? Pero acá estamos viendo que detalle no tiene clave primaria. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es posible que una tabla no tenga clave primaria? Acá yo en este diagrama no lo estoy viendo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es posible? O tendría que agregarle, ¿no? En algún momento voy a hacer referencia a detalle, entonces tendría que agregarle una clave primaria, ¿bien? Entonces acá hay algo muy interesante que se puede hacer. Acá en detalle le agregué yo una clave primaria, una primary key, pero miren lo interesante que está a la que, ay, perdón, me equivoco con... Vamos acá a la tabla de detalles, miren, bueno, establezco todas las columnas y acá establezco justamente ID detalle y le pongo, que es la clave primaria, ID detalle. Le agrego algo que no está acá, ¿bien? Pero algo muy interesante que podemos hacer es esto. En vez de crear un nuevo campo, yo ya tengo dos campos, tengo dos claves, la foránea de ID venta y la foránea de ID producto. Entonces yo puedo tomar esas dos foráneas y decir, bueno, la combinación de estas dos claves nunca se repite, entonces puedo hacerlo clave primaria y me ahorraría, por ejemplo, hacer la creación de un ID, por ejemplo. Entonces borro ese ID y acá cuando voy a establecer la clave primaria, tranquilamente puedo poner ID venta e ID producto. Entonces puedo hacer una clave primaria a partir de esos dos campos y esto es totalmente válido, lo va a tomar. Bien, eso es otra forma de poner una clave primaria que quizá alguno no sabía, por ahí le sirve. Y también, bueno, ahorramos justamente el hecho de crear una nueva primary key y que se autoincremente. Nosotros sabemos y tenemos asegurado que las dos claves foráneas, la combinación, nunca se van a repetir, entonces puedo crear la clave primaria a partir de las dos foráneas. Bien, esto es un dato de color por ahí. O bueno, si más les gusta como estaba acá, con una columna ID detalle y la primary key ID detalle, también está correcto. Bien. Bueno, eso es lo que teníamos para el ejercicio 12. Como es menos código, a ver, voy a ver si lo puedo copiar. Voy a copiar hasta venta y bueno, lo van probando y me van diciendo. Y bueno, falta la inserción de datos ahí, ¿no? Bien. Entonces, bueno, eso sería, ya tendríamos la mayoría del práctico completo, así que podemos avanzar. No me acuerdo si les enseñé a importar, el último punto es de importar, bueno, el 13 ya está hecho, está ahí subido. El 14 es con el join, hicimos dos ejercicios. Y el 15 es importar una base de datos Word corriendo el SQL que está dentro del archivo comprimido y realizar una consulta que te resulte interesante. No me acuerdo si vimos cómo importar una base de datos, pero bueno, a modo de repaso vamos a ver cómo puedo importar yo, me pasan un punto SQL con todas estas consultas, ¿bien? Y también con la parte de insertar. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a server, a data import, ¿bien? Y ahí busco justamente, acá me dice si es una carpeta y para acá es si es un archivo .sql. En este caso es un archivo .sql y capaz que me dé error porque yo sí tengo importada esa base de datos que es justamente Word. Entonces le elimino, ¿bien? Drop esquema, eliminar ahora y hago un refresh, ya no me tendría que salir.
ahí está, ya no me sale la base de datos Word, entonces la voy a importar. Voy a importar solo el archivo .sql que está justamente acá. Esto está en el archivo comprimido Word, tienen que descomprimirlo, creo que está word.zip. Yo lo descomprimo y encuentro el .sql, lo selecciono, le doy a abrir y acá me voy a import progress y le doy a start import. Entonces va a salir que está corriendo, esperamos un ratito y ya me va a aparecer acá. O sea, lo va leyendo sin que yo abra el script, sin que yo ejecute sentencia por sentencia y haga todos esos pasos, acá lo hace. Bien, a ver, vamos a ver. Sí. Word has finishes. Me voy acá a hacer un refresh y ya me sale Word. Este es el que está en la plataforma para importar, ¿bien? Entonces acá voy a abrir y tiene todas las tablas, city, y creo que tiene datos, si no me equivoco, no es una tabla vacía. Bien, todo tiene datos, la city, country, country language, tiene datos. Y ustedes, bueno, a partir de esta tabla que le dan, pueden empezar a hacer consultas y probar justamente qué les había pasado acá, ¿no? Ah, de paso les comento que en la parte de recursos, acá en consultas SQL tenemos el apunte donde están todas las consultas SQL que pueden ponerse a ver. Y acá en la parte de, a ver si no me equivoco, acá en módulo 4, hay más recursos para estos temas que vamos a ver ahora, que si bien son técnicos, acá está justamente la teoría del por qué lo hacemos, una explicación más detallada, bien, y acá hay un libro de base de datos para el que le interese. Bien, entonces continuamos con la clase de hoy, con la teoría que tenemos para hoy, bien. Voy a ver si la encuentro. Esperen un segundo. Ok, profe, buenísimo. Entonces, ¿se entendió qué les pareció base de datos súper resumido? Mientras yo voy a buscar la diapo del día de hoy porque la modifiqué también, pero no la puse en recursos y no sé dónde está. Acá. Bien. Que se cargue. Vamos esperando. Bien. Esta es la 3 y 4, sí. Bien. ¿Qué vamos a hacer esta clase? Bueno, vamos a hacer la conexión, ¿no? que les venía diciendo. Lo que vimos hasta ahora es la teoría general de base de datos, vimos el modelo relacional, el análisis y diseño de una base de datos, después tuvimos una clase de práctica donde instalamos MySQL, creamos base de datos, bien, tablas, perdón, y justamente alguna base de datos hemos creado hasta hace un momento, y lo que corresponde a la segunda clase de teoría que es hoy es teoría de base de datos con Java, y la próxima clase el día jueves vamos a consumir la base de datos desde Java con consultas, bien, ya tenemos que tener la conexión realizada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Ustedes cómo se imaginan que vamos a hacer la conexión? Vamos a necesitar dos cosas. Primero que nada, justamente, sí, creo que esta es la primera diapo, vamos a necesitar el JDBC, ¿bien? Que nos va a permitir acceder a la base de datos desde Java. Pero acá, bueno, ¿qué es el JDBC? Significa Java Database Connectivity, que es una API Java estándar para la conectividad independiente. ¿Qué era API? Era el conjunto de funciones y procedimientos que nosotros podíamos utilizar. ¿Se acuerdan cuando importábamos la librería? Bueno, ese es un ejemplo de una API. Entonces, Java Database Connectivity es de alguna manera una API, ¿bien? Pero nosotros vamos a ver que vamos a tener que intervenir en eso, ¿bien? En el JDBC. Pero bueno, acá una breve explicación que es para la conectividad independiente de la base de datos entre el lenguaje de programación Java y una amplia gama de bases de datos. La biblioteca Java
JDBC incluye una API para cada una de las tareas mencionadas a continuación, que son comúnmente asociadas con el uso de la base de datos. Primero que nada, realizar una conexión a una base de datos, para eso nos va a servir el JDBC, creación de sentencias SQL o MySQL, ejecutar consultas SQL o MySQL en la base de datos y visualización y modificación de registros. ¿Bien? Entonces va a ser como nuestro puente al motor de la base de datos. Fundamentalmente, JDBC, Java Database Connectivity, es una especificación. Al decir especificación ya estamos viendo que vamos a tener que refinar ahí el JDBC, que proporciona un conjunto completo de interfaces que permite el acceso portátil a una base de datos subyacentes, como ser, por ejemplo, ¿para qué utilizamos el JDBC? Es como una especie de CRUD para el que por ahí sabe algo de base de datos. CRUD es otra manera de hacer la conexión de la base de datos con nuestro programa, pero eso, bueno, no lo vamos a abarcar, es más complicado, así que vamos a utilizar esto, ¿bien? Aplicaciones en Java, subprogramas de Java, servlet en Java, páginas de servidor en Java, bueno, Enterprise, Java Beans, todo eso se puede hacer a través del JDBC. Todos estos ejecutables diferentes pueden usar un controlador JDBC para acceder a una base de datos y aprovechar los datos almacenados. ¿Bien? Entonces, para nosotros tener el JDBC, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son el requisito previo? Debemos tener una buena comprensión de los siguientes dos temas: programación central de Java y base de datos, conocimiento, pondría yo acá, conocimiento de base de datos SQL o MySQL, justamente lo que estamos viendo anteriormente. ¿Bien? Bueno, y acá un poco de la arquitectura de JDBC, como bien estructurado, admite modelos de procesamiento de 2 y 3 niveles para el acceso a la base de datos, pero en general la arquitectura JDBC va a constar de dos capas, ¿bien? Y acá están justamente las capas detalladas para que ustedes puedan ver cómo se maneja el JDBC. Vamos a ir para acá. Entonces tenemos justamente las dos capas que estamos viendo a partir de este esquema, es el programa JDBC, donde establecemos la conexión, y la otra capa es el driver específico según el motor que tengamos. Entonces, como primer paso vamos a descargar el driver específico. ¿Qué es el driver? Es un manejador, un controlador que nos va a servir mucho para crear nosotros el JDBC. Básicamente eso, es algo que vamos a descargar y vamos a incluir desde Eclipse. ¿Bien? Nada más. Lo que va a estar más complicadito es el JDBC. Pero bueno, lo vamos a ir haciendo y esperemos que lleguemos a terminarlo hasta las 12. Si no, bueno, vemos dónde nos quedamos y avanzamos la clase que viene. Bueno, en la mayoría de las aplicaciones que nos vamos a encontrar aparecerá una base de datos como fuente de información. JDBC, Java Database Connectivity, nos va a permitir acceder a la base de datos desde Java, que es lo que queremos, ¿bien? Con JDBC no es necesario escribir distintos programas para distintas bases de datos, sino que un único programa sirve para acceder a bases de datos de distintas naturalezas. Entonces el JDBC va a ser muy general. Vamos a ver las consultas SQL y después el driver específico se va a encargar de tomar ese JDBC y llevarlo adecuadamente al gestor de base de datos. ¿Se acuerdan que yo le dije que el SQL era el lenguaje estándar de las bases de datos que seguían el modelo relacional? Por eso teníamos MySQL, PostgreSQL, pero cada motor tiene sus propias restricciones, algunas reglas que no necesariamente cualquier instrucción que yo ponga las toma. Entonces, gracias a ese driver específico, se ejecuta correctamente eso. ¿Bien? Entonces, el JDBC va a ser general, el driver específico va a ser acorde a justamente MySQL. ¿Bien? Eso ya lo vamos a ver después, pero más o menos para que vayan entendiendo esta parte técnica de qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos lograr. ¿Bien? Bueno, ¿qué nos dice?
podemos acceder a más de una base de datos de distintas fuentes, lo que le decía Oracle, Access, MySQL, etcétera, en la misma aplicación, ¿bien? Pero acá sí o sí tenemos que ver el driver específico. Podemos pensar en JDBC como el puente entre una base de datos y nuestro programa Java. Claramente este va a ser el puente, pero general, y para eso necesitamos el driver. El esquema a seguir en un programa que use JDBC es el siguiente, ¿bien? Entonces, si ustedes le dicen que un programa usa JDBC como conexión a, base de datos, a la base de datos, entonces ustedes ya se tienen que imaginar que el programa JDBC, en este caso va a ser una clase, utiliza un driver específico. ¿Bien? Este va a ser el general, este el específico y acá el motor. ¿Bien? Eso lo vamos a ver bien cuando ustedes hagan la conexión para entender un poco más. Y acá, bueno, tenemos cómo se hace la conexión. Un programa que utilice JDBC primero deberá establecer una conexión con el SGBD, que es el sistema gestor de base de datos. Entonces, primero yo voy a tener que conectar justamente este driver específico con el sistema gestor de base de datos. ¿Bien? Y después venirme para el programa JDBC y bueno, acá algo de las APIs, que bueno, le traje información de las APIs acá, así acá hay más información de las capas y de lo que sería esto, lo de la API, que no es más que un conjunto de funciones, como le dije, que nosotros hacemos uso de eso y nada más. El resultado de un comando select es un objeto de la clase resultSet que contiene los datos que devuelve la consulta. Disponemos de métodos en resultSet para manejar los datos devueltos. También podemos realizar cualquier operación SQL, creación de tablas, gestión de usuario, etc. Perfecto, bien. Entonces acá este programa se va a proveer justamente de la API, bien, para poder, por ejemplo, tener la clase resultSet. No es una clase que nosotros vamos a crear, vamos a ir instanciar un objeto de tipo clase resultSet y utilizar los métodos justamente, que los métodos son justamente dispone de métodos para manejar los datos devueltos. Entonces acá justamente nos dice que podemos realizar cualquier operación SQL, entonces acá con que conozcamos SQL podemos hacer este programa. Pero acá el driver tiene que hacer como esa traducción o esa especificación, entonces el driver sí va a tener que ser específico del motor. ¿Y el motor quién es? MySQL. Entonces él ya nos está indicando acá que vamos a tener que descargar justamente el driver que tenga que ver con MySQL, no general, ¿bien? Este programa va a ser el general. Entonces, acá tenemos otra ilustración donde tenemos la Java aplicación, el JDBC que realiza la conexión y cualquier base relacional, ¿bien? Entonces, gracias al JDBC vamos a hacer la conexión, pero acá está el driver escondido específico dependiendo el motor que yo tenga, ¿bien? Justamente acá está ese driver que tanto le hablo, está acá en recursos BD, en MySQL Connection. Este es el driver que les hablo, que las consultas SQL las lleva específicamente al motor. Bien, entonces yo ya lo descomprimí, descompriman eso, vayan descomprimiendo eso. Acá en MySQL Connector les tiene que descompriman y le tienen que aparecer así. Tengan cuidado porque, a ver dónde, acá ahí les paso el link si lo quieren descargar ahora, no tienen abierto, no descargaron el otro archivo, vayan descargando esto y tengan cuidado porque hay un archivo .zip, es un archivo .zip y creo que 1.tar. Tienen que descargar el zip porque el tar no es para Windows. Bueno, ustedes se van a este link para que ya se vayan descargando eso que estoy dando la teoría. Y acá ponen, bueno, la versión, la última versión, y acá ponen en sistema operativo, ponen plataforma independiente. Bien, y acá les trae dos archivos, uno .zip y uno .tar. El tar creo que es para Linux, y bueno, el zip, el zip es para los dos justamente, pero bueno, si tienen Windows, descárguense el zip. Y les va a descargar justamente una carpeta, un archivo comprimido, lo tienen que descomprimir y les tiene que aparecer lo siguiente. Bien, la carpeta, lo descomprimí yo en la carpeta, MySQL Connector, y acá le tiene que salir. ¿Cuál va a ser el driver? Justamente este .jar, ¿bien? Ya vamos a ver cómo hacer eso.
Pero bueno, por lo pronto vayan descargando lo que les mandé. Bien, ¿dónde nos quedamos acá? ¿Por qué hacemos uso de este driver? El principal problema que se nos puede plantear es que cada gestor dispone de su propio API, la mayoría propietario, por lo que un cambio en el sistema gestor implica una modificación en nuestro código. ¿Bien? Entonces, para eso justamente utilizamos el driver, que el driver se encargue si, por ejemplo, el motor tiene una actualización que no influye en nuestro programa, que se encargue el driver justamente. ¿Bien? Eso nos quiere decir acá. Si colocamos una capa intermedia, podemos abstraer la conectividad de tal forma que nosotros utilizamos un objeto para la conexión y el driver se encarga de traducir la llamada al API. ¿Bien? Entonces el driver se encarga de conectarse con el motor, de ver si tiene actualizaciones, no nos interesa, eso lo verá el driver. Nosotros vamos a hacer justamente como dice acá la capa intermedia, que es el JDBC. ¿Bien? Que va a ser un objeto, una clase, y eso lo vamos a crear en Eclipse. ¿Bien? Entonces ya van entendiendo la parte técnica de lo que sería la conexión. Hay distintos tipos de drivers. ¿Bien? Podemos utilizar aplicación Java, el puente, el API ODBC, capa. Bueno, acá tenemos, podemos leer con detenimiento cómo se maneja cada tipo de puente, pero el que vamos a utilizar nosotros, que justamente nos interesa, es los drivers Java, justamente, donde tenemos el puente a la base de datos, que va a ser justamente el driver, y acá, bueno, tenemos la aplicación Java y el API JDBC, ¿bien? Que nosotros, nuestro JDBC va a utilizar la API JDBC, pero nosotros vamos a hacer unas modificaciones. Bien, este es el más directo, la llamada JDBC se traduce directamente a una llamada a la red de la base de datos sin intermediarios, proporciona mejor rendimiento, la mayoría de los SGBD proporcionan drivers de este tipo. Bien, entonces, ¿quién nos proporciona el driver? Justamente el motor. MySQL tiene su propio driver, PostgreSQL tiene su propio driver, nosotros podemos ir a las páginas y descargarlo. Bien. Bueno, nosotros vamos a utilizar esta forma, si quieren pueden leer los otros tipos de driver que existen. Y ahora vamos para la instalación del driver, ¿bien? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Descargarse lo que les dije, acá están los pasos detallados, ya les pasé el link, vayan al link y pongan plataforma independiente acá en Operating System, ponen plataforma independiente y se van a descargar el .zip, ¿bien? Lo descargan, una vez descargado, no pesa más, un poquito más de 4 megas, lo descargan y lo descomprimen, ¿bien? Y después, justamente acá estamos descomprimiendo, se descargan 3 carpetitas y ponen extraer aquí, o pueden poner la de abajo, donde se crea una carpeta con el nombre del archivo. Bien, y les tiene que aparecer todos estos archivos que estamos viendo. A mí me aparecían, me van diciendo cómo les va. Este es el conector .jar, y ahora lo que tenemos que hacer es incluirlo en la parte de Eclipse. Bien, entonces, bueno, tenemos esto y vamos para acá donde nos dice, ahora vamos a seguir la siguiente serie de pasos para poder incluir dentro de nuestro Java Project a nuestro conector. Bien, entonces vamos a incluir lo que acabamos de descargar. Bueno, yo voy a ir abriendo Eclipse. Bien. Tengo que ponerme a ver cómo se hace con Deviver o PHPMyAdmin. Ah, claro, vos tenés Deviver. Y tenés el PHPMyAdmin con SAM, supongo, o no. Capaz el MySQL lo tenés con SAM, ¿no? Ah, bien. En Linux. Ah, claro, claro. A ver, déjame pensar. MySQL. Y ahí tendrías que todo por separado. Claro, si vos ya tenés MySQL, si te descargas, probá descargando este driver de MySQL, lo tendría que tomar, digamos, porque vos ya tenés el motor en tu computadora. Entonces, te descargaste este driver
intentá seguir los pasos y bueno, si pasa algo, cualquier cosa me avisá o lo vemos después de clase un ratito. O bueno, les comento, ¿no? Los chicos, justamente para estos temas de instalación, están los chicos de consulta preparados y tienen todos los días consultas, creo que hasta los sábados, es decir, que si tienen un problemita, también pueden ir a consulta o ver un punto específico que quizás yo lo pasé muy rápido, les recomiendo que vayan a consulta, porque justamente ahora con los temas difíciles, y se abrió una nueva comisión que van más lento, ¿se acuerdan la nueva comisión que son 4 días a la semana? Eh, no van muchos chicos a consulta, ¿ven? Entonces yo les recomiendo por esa parte, si tienen tiempito, que puedan ir y ven algo que no les quedó claro y no se animan a preguntar ahora, lo pueden ver, ¿bien? Pero bueno, respecto al módulo 3 4, ¿no? Que ya estamos por acá. Y bueno, ¿por qué? Porque la semana que viene ya pasamos con el módulo 5 y bueno, esperemos que todo esto vaya quedando claro o bueno, vayan asentando los conocimientos en consulta, ¿bien? Bueno, ¿qué hice yo? Creé justamente una carpeta que se llama, acá créense ustedes, voy a crear otra, no, se llama prueba de B, justamente acá. Creé una carpeta, un proyecto Java, justamente es este, prueba de B. Solo creé un proyecto, a ver, eh, se tildó, se tildó ahí el Eclipse, esperen un ratito. Bueno, ya la mayoría pudo descargarlo, o alguien, así le voy diciendo los pasos, porque yo ya lo descargué, voy a crear otro proyecto y lo voy a hacer junto con ustedes, ¿bien? Un nuevo proyecto, Java Project, Next, eh, y le voy a poner, bueno, prueba, database, SM2. Le di a Finish y se creó justamente la carpeta. Acá le doy al clic secundario y me voy a Properties. Voy siguiendo la teoría, justamente clic secundario sobre el proyecto, hacer clic en Properties, después, perdón, me salteé, después, ¿qué nos dice acá? Dentro de propiedades, buscamos en la lista a la izquierda Java Build Path y la seleccionamos, ¿bien? Entonces vamos a ver qué tenemos en Eclipse. Estamos acá, buscamos Java Build Path, acá está, y acá según esto me tiene que aparecer add external hars, ¿bien? Entonces acá yo estoy viendo que no me deja poner add external hars, me tengo que ir a librerías, ya estoy en librerías, pero me tengo que hacer clic en ClassPath y recién se va a habilitar esto. Entonces pongo add external hard y ahí voy a buscar justamente la carpeta descomprimida, bien, donde teníamos justamente todo esto. Voy a tener que hacer clic sobre el punto jar, MySQL Connector. Entonces nos vamos acá, estamos acá, seleccionamos el MySQL Connector y le damos a aplicar, ¿bien? Y ya nos tiene que aparecer acá como una librería y nos va a permitir hacer uso de todo esto, ¿bien? Entonces vamos acá, hago clic, abrir y le doy a Apply and Close. Y me voy a prueba de BCM2 y acá ya tengo librerías referenciadas, MySQL Connector.jar. Bien, ese es el driver que va a permitir acceder al motor. Bien. Y se va a encargar de las actualizaciones y todo, no hay problema con eso. Bien, entonces ya tenemos el primer paso realizado, tenemos el controlador ya incluido en nuestro proyecto. Bien, me van diciendo cómo les fue, chicos. Y si no, bueno, vamos al siguiente paso, que es hacer la conexión del JDBC, Java Database Connectivity. JDBC, así es. Bien. Entonces, bueno, a ver, yo voy a eliminar esta clase y me dicen si alguno ya llegó a este paso.
A mí me salió perfecto, Bruno. Vamos, bien. Bien, bien, Mario. Buenísimo. Entonces el primer paso ya está. Vamos con el siguiente, que ya es crear la clase. Y miren acá, lo interesante es que todas esas consultas que nosotros hacíamos nos sale en la consola. ¿Bien? Entonces vamos a ver todo eso. Creo que esto ya pertenece a la clase que viene, donde vamos a hacer consulta, pero con que tengamos algo de la clase conexión hecha y algo eh, armado, porque miren, vamos a tener que copiar todo esto y no podemos, no es un archivo de texto, así que vamos a tener que copiarlo tecla por tecla. Y bueno, vamos a ver entonces, ya hay varios que le salió uno más y arrancamos con esta parte porque, o bueno, a ver, todo por, a ver si a alguien más le salió o quiere que vuelva a hacer, se perdió en algún punto, no tengo problema, lo volvemos a hacer. Me van diciendo ahí. Así ya tenemos todo listo para la clase que viene. Bien. Bueno, eh, me van comentando, ¿sí? Buenísimo. Daniel dice de vuelta. Bueno, primero creamos un proyecto, ¿bien? Yo lo descargué. Perfecto. Jorge, ¿lo descomprimiste? Descomprimilo, asegúrate de que sea el punto zip, descomprimilo por ahí en un lugar y ahora vamos a la creación, vamos a la inclusión de este archivo. Nos vamos a crear una nueva carpeta, yo tengo prueba y me creé prueba de B CM2. Clic secundario sobre el proyecto y me voy a Properties, al último, la última opción. Le doy clic ahí, imagínate que no hay nada acá. Voy acá a Java Build Path, acá a la izquierda, bien, tenés una lista, buscamos Java Build Path, nos va a mandar para acá. Si acá no ves esto, es porque no estás parado sobre librerías. Entonces haces clic en librerías y si acá te parece como a mí todo inhabilitado, deshabilitado, pones ClassPath y ahí ya se habilitan. ¿Ven? ClassPath, pones add external hard y seleccionás el MySQL Connector, lo abrís, bien, acá se puso el otro también, pero bueno, entonces le das ahí a Apply and Close, no me deja poner Apply and Close porque está repetido, así que no me queda otra que poner cancelar, bien, y así sería para la instalación. Bien, yo voy a ver algo, a ver. Creo que hicimos algo mal. Me estoy dando cuenta que no es sobre ClassPath, sino que es sobre ModulePath. No se preocupen, tiene solución, menos mal que me di cuenta, yo ya estaba diciendo em, que, que quizá lo hice muy rápido y no me di cuenta. Se van de vuelta a propiedades, chicos, ahí atentos a los que ya lo hicieron, hay un paso que no me di cuenta. Bien, se van de vuelta a properties y no se ponen sobre ClassPath, se ponen sobre ModulePath. En ModulePath ahí ponen add external hardware y lo añaden. Bien, lo añaden ahí y acá lo voy a eliminar con remove. Bien, y ahora que se eliminó el otro y está en ModulePath, le doy en Apply and Close. No sé si capaz que me da problemas o no me da problemas, pero mejor prevenimos y lo hacemos como está en teoría. Justamente acá estoy viendo que está en ModulePath. Bien, lo pudieron hacer, pudieron cambiarle de ClassPath a ModulePath. Chicos, ahí me confundí yo. Sí, perfecto Bruno, perfecto Rodrigo, buenísimo. Menos mal que me di cuenta, si no por ahí no nos funcionaba. Bien, continuamos entonces, ya son varios los que tienen. Pasos para usar el JDBC. Vamos a crear, estos son todos los pasos que vamos a hacer ahora respecto al JDBC, Java Database Connector. Es la otra capa. El primer driver ya está, ahora vamos por el otro.
tenemos que crear una instancia del JDBC Driver, especificar la URL y credenciales de la base de datos, establecer una conexión usando el driver que cree el objeto connection, crear un objeto statement usando connection, armar el postulado SQL y enviarlo a ejecución usando statement y recibir los resultados en el objeto result set. Bien, para correr el siguiente ejemplo vamos a utilizar la base de datos Word que deberíamos importar en el TP del módulo TP1, no será. Bueno, el Word, la base de datos Word que vimos recién. Bien, acá es módulo 4, el TP1 de la semana anterior. Bien, bueno, entonces arranquemos. Al principio vamos a importar las librerías, esto nos va, bueno, acá importamos java.sql, punto asterisco, punto y coma. Bien, entonces vamos acá, estoy viendo que voy a crear una clase connection BDD, entonces conexión base de datos, porque acá está en español. Entonces nos vamos a crear una clase en este proyecto, bien, donde incluimos el driver. Acá vamos a crear una nueva clase y que se va a llamar conexión BDD, tal cual lo dice en teoría. Yo no voy a incluir el main porque todavía no lo vi, así que voy a hacer una base de datos limpia, pero si está el main, bueno, lo hago. Bien, entonces acá importo lo que me dice la teoría. Import java.sql asterisco punto y coma, que me traen todas las funciones del paquete java.sql. ¿bien? Entonces, bueno, hasta acá ya estamos. Vamos a ver qué nos dice el paso anterior. Los números que aparecen a la izquierda son el índice de la línea en el que se encuentra cada instrucción para poder guiarse. Bien, en la línea 6 tenemos la conexión a base de datos. En nuestro caso es la línea 3. Bien, continuamos entonces con los pasos. En este paso 2, vamos a definir el driver, la URL de la base de datos a la que queremos acceder y las credenciales de acceso para luego conectarnos con la base de datos. ¿Se acuerdan que ustedes tenían una contraseña para la base de datos? Creo que es la que la van a tener que poner acá y van a tener que establecer, por fin estamos viendo el uso de constantes, ¿bien? Con mayúsculas las constantes, y vamos a establecer esas constantes de tipo string. ¿bien? Entonces static final string jdbc driver y le paso el nombre del driver. Bien, bueno, acá no hay, justamente no puedo copiar y pegar el código porque está en imagen, así que no nos queda otra que copiar de la teoría. A ver, voy a ver si esto lo puedo agrandar. Así divido la pantalla y lo hago. Yo esto no llegué a hacerlo con la otra comisión, así que lo estoy haciendo acá con ustedes. Esperen un segundo. Bueno, tenemos que copiar todo esto. Creo que no nos dieron el archivo para copiar, así que no nos queda otra que copiar. Yo quiero eliminar lo que tengo acá al costado. Creo que no se puede. Ahí está. Espérenme un segundo. Van copiando igual ustedes el código acá, tienen que copiar esto y vamos viendo cómo nos va saliendo, ¿bien? Entonces, voy a agrandarlo. Bien.
Bueno, vamos creando entonces las constantes. Static final significa ¿qué significa final? Que no vamos a poder cambiarle el valor a esta constante. JDBC driver igual a, para todos creo que es el mismo, el nombre de justamente la librería referenciada. Bien, entonces voy a poner, bueno, acá voy a copiar tal cual con punto. Bueno, el que lo vaya copiando más rápido que el que lo comente, que lo ponga en el chat. Bien, yo voy a continuar. Database, URL. Bueno, acá tienen que, creo que es el mismo para todos. El localhost, el que tenga otro puerto, 3306 es el mío. Eso lo ven cuando abren. Está bien esa velocidad, perfecto. El que tenga otro puerto se tiene que fijar acá, en Workbench. Vieron que cuando abren me sale a mí el número del puerto. A ver, vamos a probar. Save. No, no lo voy a guardar. Con save. Y voy a abrir Workbench y ahí me va a decir el número de... Bien. Bueno, yo voy a seguir copiando. Quiero asegurarme de que es el mismo para copiar el mismo. Es JDBC. JPC, dos puntos, MySQL, localhost, el puerto 3306, creo que ese es, a ver, 3306, ahí está. Sí, localhost 3306, usuario root, bien, acá abre Workbench y le sale esas especificaciones, es lo que la mayoría tiene que tener, y acá la base de datos creada. A ver, yo me voy a ver si tengo la base de Word creada, tienen que tenerla, ¿no? Entonces yo me voy a ver si la tengo, creo que sí la importé, acá está Word, entonces si la va a tomar Word, y punto y coma, ahí está. Nos vamos por el siguiente paso, que es el usuario. Ahí le sale en la mayoría, creo que son usuarios root. Bien, bueno, me salía anteriormente. Static final string user igual a root. Y ahí paso en el chat esto por si alguien recién comenzó. Static final string pass, que es la contraseña, igual a, ay, no, mi contraseña, no me acuerdo, creo que era María 123, esperemos que sea esa. Bien, bueno, acá estoy viendo que viene el main, así que tendría que haber incluido el main, ¿bien? Bueno, ahí les paso por chat para que vayan copiando si alguno no llegó y ahí pongan al último pass su contraseña, ¿no? No la que puse yo. Estoy rogando que sea esta, ¿bien? Entonces, voy a seguir con el código que tenemos acá. Bueno, acá nos dice cada... A ver.
con la siguiente. Bien, vamos por el método main, donde vamos a registrar el driver. Bien, entonces tenemos que tener el main, yo no lo incluí, así que lo voy a tener que hacer. No, esperen que acomode un poco acá para ir copiando. Ahí está. Bien, vamos por el main. Public static void main cleaners. Y acá digo, bueno, connection me va a permitir crear connection porque yo ya importé esta librería, ¿no? Entonces no tengo que tener problema acá. Connection con igual a null. Me tiene que dejar, perfecto. Statement. ¿Qué es statement? Creo que es sentencia, si no me equivoco en inglés. Statement null. Vamos a hacer un try. Y acá vamos por el paso 2. Bien, a ver. Paso 2. Hago un class.forName. For name. For name. Le tengo que pasar algo por parámetros. Es un método estático. La clase class, el método estático for name, JDBC driver. Acá le paso la constante justamente y vamos a ver por qué. El try falta el catch, ¿será? Okay. Paso 3. Creo que es porque falta el catch, pero acá no lo estoy viendo en teoría. Sí, debe ser por eso. Por las dudas lo voy a poner. Voy a poner una excepción cualquiera para que no me tire error. Bueno, esto lo vamos a dejar ahí, por las dudas. Lo voy a dejar ahí. O creo que bien, ya sé. Todavía no terminé el try, entonces tengo que seguir poniendo sentencias. Vamos por el paso 3, que es un system.out.println. Y nos dice acá, connecting to base, bueno, yo lo voy a poner en español, conectando a la base de datos. Perfecto. Después vamos con la siguiente línea, ¿se acuerdan que era connection acá? Con va a ser igual a driver manager punto get connection. Get connection, y acá le paso la db URL, le paso el nombre de usuario, si no me equivoco, a ver. El nombre de usuario y la password. Punto y coma. Ahí está. Después, ¿qué tenemos acá? Después, ¿qué hicimos? Primero vamos a conectarnos a la base de datos con las credenciales que le proporcionamos. Nosotros ya definimos nuestro URL, nuestro user y nuestra pass, la contraseña, ¿bien? Entonces, todo eso está en el objeto connection, que se llama con, ¿bien? Ahora vamos por el paso 4, que ahora vamos a ejecutar una consulta. A ver, paso 4. Paso 4. Acá le voy a poner ejecutar consulta y vamos a hacer un system.out.println
y decimos conect. Claro, statement es sentencia, entonces conectando sentencia. Conectando sentencias. Ahí dice connecting statement. Bueno, continuamos. Y hago stmt, que es el statement, igual a con punto create statement. Todo esto son funciones otorgadas por la librería. Nosotros no estamos haciendo nada más que utilizar el statement igual a ver, create, acá me comí dos letras, ahí está. Statement, le voy pasando lo que voy haciendo en el main, ¿no? Por las dudas, a alguien le sirve. Sigamos, el statement, yo tengo el statement y tengo, bueno, ahora hago un string. Y acá miren, string se va a llamar SQL y acá voy a hacer justamente la consulta. Miren, SQL igual a, y acá pongo, miren lo que yo sabía poner en Workbench. Select name code population from, acá hago la consulta tal cual la hacía en Workbench. From country, ¿bien? From country, del país. Y acá result set es una RS clase que acá me devolvía el stmt punto execute query. Bien, stmt.execute query y acá le paso el SQL, la consulta, bien. Y acá no sé si hice bien el try, creo que hay un error, a ver, voy a ver bien la teoría. El try no sé dónde. Profe, la base de datos y el conector, los dos son ejecutables 64 bits, ¿no? Espérame que creo que es. No sé, creo que es de 32 o en algún momento lo vi de 32. Espérame un segundo. Ah, bien, acá es. ¿Por qué no te funciona a vos, Jorge? Vos me dijiste que tenías 32, ¿puede ser? Ah, claro. A ver. No sé si... A ver, espérame un segundo. Yo bajé otro Eclipse. Ah, bien. Bajaste otro Eclipse. Espérame. Acá tiene que decir las especificaciones. Plataforma independiente, dice. Plataforma independiente, arquitectura independiente. La arquitectura es lo que define si es de 32 o de 38. Capaz que te lo tome. ¿Estás intentando o ya te dio error? Porque arquitectura independiente, capaz que es independiente y es de 32, y si es de 32, significa que también es de 64. Bueno, me vas contando, acá yo voy viendo si avancé. A ver, todavía falta. A ver dónde me quedé. Acá estoy en la base de datos. Bien, acá ya está. Nos encontramos en el paso 5. Sí, en el paso 5. Ya hicimos el paso 4, no nos daba error. Bueno, voy a seguir con el paso 5. Dice, yo bajé otro Eclipse, esto se conecta al MySQL. ¿Sí? ¿Cuál Eclipse es que se conecta directo a MySQL? ¿Así? Sí, es que te estoy entendiendo.
Bien, yo voy entonces a avanzar con esto. Bueno, ya vamos a ver si, capaz que si hago esta consulta llegamos. Y bueno, la próxima clase ya vamos a hacer consultas propias. Lo único que me está llamando la atención es dónde se cierra el try. Yo lo voy a borrar. Si me da problemas, después lo vuelvo a poner. Sí, me da puros problemas porque estoy tratando con data sensible, entonces, y muy propensa al error, entonces por eso me dice poner un try, digamos. Bien, vamos al paso 5, step 5. Dice while, a ver ahí si me contestó o no me contestó. Bien, bueno, vamos a seguir while rs, ¿quién era rs? rs.next. rs, es el resultado, y acá creo que vamos a ir, recibimos los resultados por columna, miren qué interesante, recibimos por tipo columna. Y acá, bueno, vamos a ver int population igual a rs.getInt. Ah, bien, getInt porque se está manejando por columnas acá. Entonces le voy a pasar la columna que diga population. Bien, eso es lo que me está dando a entender este código. Y acá hago un string name igual a rs.getString. Acá le paso el name. Me falta el string country code. Todo esto es relacionado a la base de datos Word, ¿no? No es que ustedes se tienen que acordar todo esto en cada programa, sino que acá estamos probando consultas de una base de datos que ya tiene datos. Bien, getString, y después vamos a hacer más consultas con base de datos propias, a ver si hacemos una base de datos bien interesante y a través de string country code, no le puse. Bien, y acá mostrar valores. Acá hacemos system y ponemos acá país. Y vamos a terminar controlando que en el Workbench no salga lo mismo que en Eclipse, pero bueno, en Eclipse tuvimos que seguir muchísimos pasos, pero está muy interesante. Bien, acá voy a poner país, coma, código país, y le concateno country code. Y después vamos por el otro, que dice población más population más de concateno habitaciones. Habitaciones no, habitantes creo. Habitantes. Espacio. Habitantes. Bueno, esto vamos a corroborar y vamos a poner acá un system.out.println sin nada para que por lo menos salte, haga un espacio al final, bien, y no quede tan bien. Buenísimo. Lo que me está llamando la atención acá es el catch. Esperen un segundo. A ver. Ah, bien, sigue entorno de limpieza. Vamos a tener que copiar todo esto. A ver, esperen un segundo, capaz que lo tenemos ahí en recursos BD al código, ¿no? Photoshop. No, no lo tenemos. No, no lo tenemos acá en recursos.
Code editor, base de datos ejemplos, el punto real, a ver si está acá. No creo, a ver. No, bueno, vamos a seguir. Nos queda solo esto, así que bueno, nos quedamos un ratito más, hacemos el paso 6 de limpieza y ya, y con esto ya probamos y ya está, porque esto es para probar nomás, no tiene que salir todo tal cual y avanzar. Bien, bueno, vamos para acá, lo que sí, no estoy viendo el catch, si alguien ya lo terminó, que comente limpieza. Y vamos viendo ahí. Bueno, me quedan todas estas líneas, las hacemos rapidísimo. Ahí la voy a hacer. Perdón, me había muteado para tomar agua y no me desmuteé. Bueno, ahí vamos haciendo. Me queda a ver el finally. Me salen muchos errores, así que ojalá esto se compile. Finally, bloque que cierra los recursos. Bien. Bueno, acá en el finally tengo otro try. Y acá tengo una sentencia. If statement es distinto de null, ¿qué va a pasar? Statement close. Bien, en este try. Y acá tenemos un catch. Uy, después voy a tener que solucionar todos estos errores. El catch. Vamos a hacer en este catch SQL exception C2. Y acá nada que podamos hacer. Pasa otro try. Y acá hacemos otro if, donde preguntamos si con es distinto de null, y si no, si es así, con punto close. Mucho manejo de errores estoy viendo, ¿no? Bueno, y por último, otro catch, lo mismo, SQL exception, donde tengo un C de vuelta, y hago C punto, lo mismo, print trace. Acá tenemos una cola, una pila, debe mostrar el recorrido de la pila o algo parecido. Y por último cerramos el try, cerramos, y acá vamos a tener un, acá capaz que sobra uno, no, bueno, vamos a ir analizando cada, bien. Y acá tenemos un system.out.println que nos diga funcionó. A ver. Y ahora, bueno, voy a
Listo, ya copié, espero que bien. Voy a analizar em, el try. El try, primer try tendría que coincidir con, porque si lo borro acá, no. Bueno, después tenemos este, finally. Capaz que falta otra llave, o acá falta otra. ¿Qué problema con las llaves? Vamos a tener que analizar desde el primer paso. Bien, a ver dónde es el main. Ah, bien, sobra una llave, creo. Ahí está. Este es con el main. Ahí tiene doble llave, no sé eso. Capaz que sea esta, ¿no? Claro, pero acá tengo que ver el problema de cada llave. El while, creo que no cerré el No, while. tiene una llave de más. A ver dónde. Bueno, no, Sí, a ver, voy a borrar estas dos. Ahí está, mira. Ah, no, acá no tengo un error. Sí, acá me está diciendo que necesito una llave. Esperen un segundo, voy a... la llave de cierre del while. Sí. La que cierra el while, ¿cuál es? No, esta no tiene que cerrar el while. Porque el while no se cierra, digamos. A ver. No, a ver, vamos a ver el código. Todo va dentro del... Esperen un segundo. A ver, es que el código... a ver, ¿dónde nos quedamos? Bueno, hicimos esto. Esto ya está, el try. Bueno, por ¿Viste ahí acá? cierra después de mostrar, ¿no? Y según el PDF. Ujú. Eh, el while. Ah, sí, tenés razón. Tenés razón, tenés razón. Yo no cerré el while. Ahí está. Ahora sí, hay otro error que creo que es uno más. Y ya estamos. Ahí está. Listo. Gracias, Daniel. Entonces voy a ejecutar. Veamos qué tal. Bueno, hay muchos errores. Vamos a ver qué pasó acá. Voy a poner acá la consola. ¿Alguien lo probó? Ahí le paso el código para que lo hagan ustedes a ver. Si tienen el mismo nombre de la clase y copian tal cual, les tiene que Que tiene ser que ver un esto. archivo ese con SQL, ¿no? Con Word. No, tiene que mostrar por pantalla acá. Sí, sí, pero tengo que tener el archivo también primero, ¿no? Bueno, No, acá lo que estamos haciendo acá es una consulta a la base de datos. Nosotros ya tenemos la base de datos, le pasamos la contraseña, entonces acá algo no nos está funcionando, que es el punto, esto, lo escribí mal, miren, lo escribí mal y es por eso que no me está dejando. Acá en vez de driver, escribí EDRBR. A ver, vamos a ver si es eso. Conectando a la base de datos y casi, a ver, nos salió un error acá. El localhost usando la password. No me digas que creo que es la contraseña la que está mal. No me acuerdo el nombre de la contraseña. A ver, si lo pongo mal, por las dudas. ¿Será eso? No. creo que Eh, sí funcionó. ¿Cómo? Creo que sí funcionó. Funcionó, pero no me está trayendo los datos que le pido. Me tiene que salir al final esto, El mira. código del país, población, sí. Sí, sí me suena. ¿A vos sí? Ah, buenísimo. Entonces a mí que tengo un problema de la contraseña. Mm, puede Bien, ser. sí, sí, sí. Buenísimo. A Daniel le funcionó, ¿a alguien más le funcionó, chicos? Ahí paso de Ah, pero vuelta. yo no copié el código, no. ¿Cómo? Yo ¿Qué no copié hiciste? el código. ¿Cómo Ah, hiciste? yo lo hice con mi cuenta. O ¿Con sea, lo estoy qué? copiando, pero con mi cuenta ya.
Ah, está bien, está bien. O sea, Buenísimo. el No separador. copien, bueno, no copien mi código porque ahí hay un problema No. en driver. Bueno, chicos, entonces yo voy a solucionar acá hay un problema. Les cuento el día jueves. Bueno, a Daniel le salió, me fue a la par mío, digamos, fuimos haciendo. Em, ¿Alguien tiene algún inconveniente? Si no, nos vemos el día martes. Yo voy a solucionar el problema